pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento les sean multiplicados a cada uno de mis santos. Damos muchísimas gracias a nuestro Dios y Padre Santo por esta nueva oportunidad, por la gracia que nos concede para mirar en sus maravillas lo que Él tiene establecido, ser testigo de esa guía del Espíritu Santo en esta verdad que es su palabra y seguir siendo edificados cada uno como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia y en particular en la fe que cada uno ha experimentado en nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra que el Espíritu Santo me recordaba, la titulé La justicia de Dios. Y rogamos a nuestro Padre Celestial Dios que esta palabra que hoy trazamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea para santificación, para edificación, para inteligencia espiritual, para rectitud de corazón y para toda obra perfecta de Dios en nosotros, para que cada día seamos más útiles para su buena obra y dispuestos a entregar más cada día nuestro corazón a sus maravillas y a sus mandamientos. En el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén y amén. Y entonces, dentro de lo que podemos determinar como la justicia, es la rectitud de conducta a las condiciones de una relación determinada. Esa es la definición más clara de justicia. Es la rectitud de conducta a las condiciones de una relación determinada. Y entonces miramos lo que nos dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio, en el capítulo 32, desde el verso 3, dice: porque el nombre del Señor Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén, amén y amén. Alabanzas, Padre Celestial, Dios, Señor. Entonces, la primera justicia que nosotros tenemos que reconocer es que nuestro Dios es verdadero, que todo lo que su palabra anuncia, aún hasta en el mismo cumplimiento de la maldad, vemos que se cumple al pie de la letra. Que nuestro Dios es santo y es justo, ¿sí? Esa es, por decir así, una regla de medida para las maravillas de nuestro Dios. Nuestro Dios es verdadero, es santo y es justo. Entonces, todo lo que está decretado por la palabra, todo lo que los profetas, los apóstoles, todo lo que el Evangelio nos anuncia, tiene un cumplimiento veraz y cada una de las maravillas que están aquí escritas se cumplirán a su tiempo. Entonces, cuando hablamos de una relación de justicia, hablamos de una ley y hablamos de un cumplimiento, ¿sí? Nomás en la sociedad, cuando nosotros conocemos que se nos está tratando de una manera y que la ley está a nuestro favor, nosotros podemos hacer una apelación para que esa ley nos defienda, para que esa ley juzgue la causa y si nosotros estamos de acuerdo con lo que la ley tiene establecido, nuestro pleito puede llegar a un término donde se dé un veredicto a nuestro favor, ¿cierto? Esas son las leyes aquí en la tierra. Entonces, nos dice la palabra aquí en Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos, desde el capítulo 1, porque este libro habla bastante sobre esa justicia, sobre la justificación y sobre la obra y el justo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice en el capítulo 1, a partir del verso 16, dice, 16 y 17,
empieza el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Amén y amén y amén. Entonces, el evangelio, de acuerdo a la capacidad que cada uno va adquiriendo por la madurez, por el conocimiento, por la forma como la virtud en él se va perfeccionando de la mano de Dios, se va descubriendo esa fe. Y ella me permite estar juntamente con la justicia, ¿sí? Por eso se va descubriendo poco a poco. Entonces también dice en otra parte la escritura que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y entonces habíamos visto al principio que la obra de Dios es perfecta. Entonces parte de lo que la justicia de Dios manifiesta está establecida en un comienzo en el Evangelio. Entonces nosotros miramos que en el Evangelio el Señor nos habla y nos aconseja desde cómo debemos comportarnos en una fiesta, pasando por las bienaventuranzas y llegando a todas las maravillas que el mismo Señor reservó solamente para los pequeños, que muchos sabios y entendidos quisieron oír, pero no tuvieron ese privilegio de haber escuchado ni de haber visto las maravillas que aún en estos tiempos nuestro Dios sigue haciendo, las misericordias que nos permite escuchar y la obra que Él va haciendo en cada uno de nosotros a través de su palabra, ¿cierto? Porque en la palabra cuando nos dice el Señor que cuando lleguemos a una fiesta no tomemos el primer lugar, sino que por el contrario, estemos ahí retraídos, cosa que el que organiza la fiesta lo llame a uno y entonces así empecemos con una honra. Y no que de pronto tomemos un lugar que esté reservado para alguien más importante y entonces el que organiza la fiesta tenga que decirnos, no, ubícate mejor allá porque aquí va otra persona. Desde eso tan pequeñito nos empieza a aconsejar el Señor en el Evangelio para que no pasemos ni siquiera una vergüenza. Imagínense el cuidado tan excelente que tiene nuestro Dios que aún nos aconseja de cosas tan pequeñas como esa. Nos habla de todas las bienaventuranzas que tienen los pobres, los que creen sin ver, y todo el consejo que la palabra en el Evangelio nos muestra de lo que el Señor tiene establecido y del cumplimiento que Él tiene en una justicia para con nosotros. Cuando Él se manifiesta, bueno, más adelante vamos a mirar esta parte porque es supremamente importante. Miremosla en Romanos 10, donde nos habla sobre la ley y esa justicia en la que Dios estableció el cumplimiento que nuestro Señor Jesucristo dio aquí acerca de todas las maravillas que la ley y los profetas habían anunciado que se iban a cumplir en Él. Y entonces dice acá en el verso 3, perdón, en Romanos 3:20. Esta ya es otra parte. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo,
para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, amén y amén. Y entonces, nos habla de la ley y de las obras que en el tiempo de Moisés fueron manifestadas. Porque en una parte dice que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la justicia por nuestro Señor Jesús el Cristo fue hecha. La gracia y la verdad. Entonces, en esa ley, todo lo que está escrito, que son algo más de 600 preceptos, que están resumidos en los 10 mandamientos, nadie podía cumplir al pie de la letra cada uno de esos preceptos. Algunos erraron en algunas cosas. El pago de la transgresión de esa ley era el sacrificio. El pago del pecado era la muerte. Entonces en esa época se pagaba con el sacrificio de un animal, de un cordero que no tuviera tacha, de que no tuviera ningún imperfecto, para ofrecerlo así, para que la persona que pecaba en esa época pudiera descargar su pecado y ofrecer esa ofrenda por expiación de su pecado. Eso era la ley, eso era lo que se había ordenado, esa era la forma de cumplir, por así decirlo, una justicia delante de Dios, ¿sí? Reconocer el pecado, ofrecer el sacrificio de un animal ante el sacerdote era el que ejecutaba ese sacrificio de ese animal, y por medio de ese sacrificio era que se hacía la expiación de ese pecado. Entonces después el Señor establece que sea cada año que se haga un sacrificio por todo el pueblo, y aún el sacerdote que iba a hacer el sacrificio también debía ofrecer un sacrificio por el pecado de él y después otro sacrificio por el pecado del pueblo. Pero aún así, Dios en su inmenso amor y misericordia, mirando que la condición del hombre estaba dada siempre, que el corazón del hombre estaba más inclinado a hacer el mal, entonces viene y cumple esa justicia. Entonces cuando dice aquí que es anunciada, que esa ley, dice acá en el 21, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Entonces el mismo Moisés dice, el Señor vuestro Dios os levantará de vuestros hermanos un profeta, como a mí, a él oiréis. ¿Sí? Que es el cumplimiento que tiene nuestro Salvador Jesucristo. Y los profetas, en cada una de las manifestaciones que Dios tenía con ellos, iba anunciando cómo iba a ser el nacimiento del Señor, porque estaba escrito que iban a ser de una mujer virgen, estaba escrito que iba a ser llamado príncipe de paz, Padre eterno, que iba a ser llamado aquel que venía a pagar, a quitar el pecado del pueblo de Israel. Todas esas maravillas que los profetas anunciaron vienen a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo, se han cumplido en nuestro Señor Jesucristo, y a través de toda esa obra de redención que el Señor hizo en la cruz, nosotros somos llamados a andar en esa justicia. Lo contrario al pecado, porque cuando el Señor dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, está estableciendo esa gran diferencia, ¿sí? Entonces, cuando nos llama el Señor de ese pecado a tomar conciencia, nos llama al arrepentimiento y después cumple la justicia de pagar y de quitar nuestro pecado a través del sacrificio en la cruz. Ya queda establecida esa ganancia de justicia en Él, para que nosotros también podamos ser justicia de Dios en Él, a través de Él. Es parte de la herencia que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz por nosotros. Y entonces nos dice en esta parte, cuando nos dice que somos justicia de Dios en Él, es así como el ejemplo que tenemos en los celulares, ¿no? Un celular viene con cierta capacidad, con determinadas condiciones, pero si nosotros le agregamos en ese espacio, esa memoria, podemos ampliar la capacidad de ese celular,
podemos usar ese espacio determinado para guardar música, para videos, para información determinada, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Nosotros antes de Cristo, éramos herencia y teníamos una huella de pecado original desde Adán. Pero cuando ya estamos en Cristo, cuando ya somos nueva criatura, cuando Él nos ha enseñado ese nuevo nacimiento y que sabemos que es a través del agua, que es su palabra, y que es a través del Espíritu, porque somos engendrados por la palabra de Dios y a través de ella somos alimentados y a través de ella somos clarificados como hijos de Dios, a imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿cierto? Hasta que lleguemos a esa estatura perfecta del cumplimiento del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que lleguemos a esa estatura, nos anuncia también el apóstol Pablo. Pero para que todo eso se diera, se tenía que cumplir una justicia donde se pagara por el pecado, ¿sí? Que fue lo que nuestro Señor hizo en la cruz, porque ahí fue cargado todo el pecado, dice la palabra, que de la humanidad, del mundo, ¿sí? Este es el Cordero que quita el pecado del mundo, anunció Juan el Bautista cuando vio al Señor, cuando descendió el Espíritu Santo sobre él. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces miremos ese sacrificio tan perfecto que se convierte delante de Dios en una justicia, en una justificación para nosotros. Y a través de esa justicia es de la única manera que podemos nosotros recibir muchas de las maravillas que Dios tiene establecidas, ¿sí? Entonces, como ya entendimos que el pecado es contrario a la justicia, entonces, cuando el Señor quita el pecado, nos hereda automáticamente esa justicia. Y como nos lo decía aquí también el apóstol Pablo, es algo que se descubre en el Evangelio de fe en fe. No hay otra manera, ¿sí? En el Evangelio está establecida, está el consejo al terrenal, está el consejo al espiritual y está el consejo de las maravillas, de lo que anuncia el Señor, de las cosas celestiales que se tienen que cumplir en Él y por ende en la iglesia, ¿sí? Entonces miremos la gran importancia que tiene la justicia de Dios para nosotros, que tiene el entender que esa justicia es nuestra conducta aquí en la tierra, ¿sí? Y el que es justo, aún hasta el tiempo ajeno lo respeta, tiene puntualidad en sus cosas, ¿sí? Respeta su hablar, su palabra, ¿sí? Cumple lo que dice con su palabra y una justicia absolutamente en todo. Entonces, y eso es apenas hablando de las cosas materiales, ¿sí? Porque de las maravillas que Dios tiene establecidas, ¿cuánto más? Entonces miremos también acá, ahora sí en Romanos 10, en el verso 3, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así. Bueno, hasta aquí. Entonces, aquí cuando nos está hablando del pueblo de Israel, de que ellos, al no recibir la salvación al Señor Jesucristo, están rechazando esa justicia y están pretendiendo hacer una justicia por sí mismos, ignorando que hay un pecado original, hay un pecado, hay una herencia de pecado y eso forma una separación entre Dios y el hombre. Se establece como un muro de separación, como una pared de separación, ¿sí? La cual el Señor vino a quitar, la cual el Señor vino a traspasar para que nosotros tuviéramos nuevamente ese contacto con nuestro Dios, ¿sí? Para que se cumpla también lo que está escrito, que ninguno dirá a su hermano, ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el pequeño
desde el grande hasta el pequeño, dice el Señor, ¿sí? Todos me conocerán. Entonces, ahí nos permite nuevamente tomar ese consejo de Dios, nos permite mirar qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Él aborrece, ¿sí? Y nos permite entender sus pensamientos, nos permite andar en sus caminos y como está escrito, que andemos por esas obras que Él ya de antemano tenía hechas para que nosotros estuviéramos en ellas, ¿sí? Obras de justicia, obras de rectitud, porque el mundo había sido formado y hecho por nuestro Dios y le fue entregado al hombre para que lo administrara en santidad y justicia, ¿sí? Miremos nomás la situación en la que nos encontramos actualmente con la forma como se han tratado los recursos naturales y cómo se ha descuidado, porque no se ha mantenido un equilibrio, cómo se ha descuidado la misma condición de nuestro planeta, la misma condición de nuestros alrededores, ¿sí? Miremos que en todo eso, al principio, el Señor había establecido que el hombre administrara el mundo en santidad y justicia, ¿sí? La justicia es algo tan necesario que cuando a nosotros nos tratan de una manera injusta, nos dejan allá un dolor, nos dejan allá hasta una herida, nos dejan allá un vacío, ¿sí? Nos dejan allá en una condición bastante complicada a veces. Nomás miremos una situación en un bus, ¿sí? Si alguien a uno lo pisa, que es obviamente sin culpa, pero le pide una disculpa, uno queda tranquilo. Pero si alguien lo pisa y pasa como si nada, uno como que queda esperando, bueno, y ni siquiera se disculpó. Sí, a veces es inevitable, pero una palabra a uno lo deja tranquilo. ¿Por qué? Porque se ofreció una disculpa, se cumplió algo de respeto, se llevó a cabo una justicia de un respeto, de pronunciar un respeto, de reconocer que había cometido algo y, uy, qué pena, discúlpeme, ¿sí? Uy, fue sin culpa, qué pena, discúlpeme, ¿sí? Y así la persona no diga de pronto, no, tranquilo, ¿sí? O no, sí, tranquilo, ¿sí? Pero por lo menos la persona ya queda más, queda como en esa paz, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto más la justicia a la que nos llamó nuestro Dios para que cumplamos en nuestro Señor Jesucristo, que es la obediencia a su palabra, que es el estar sujeto, que es el saber que nuestro Dios es verdadero, santo y justo. Y por lo tanto, toda la palabra que vemos aquí tiene una ordenanza que es para nuestro bien. Y la mínima justicia que nosotros podemos hacer es obedecer. Así de sencillo. ¿Cómo se obedece? Con la misma fe de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él se pueden hacer muchas cosas. Sin Él está establecido en la palabra y en el Evangelio, sin mí nada podéis hacer. Cuando estamos en Él, podemos recibir esa justicia de nuestro Dios, y pues lo que recibimos de gracia lo podemos dar. Pero mientras Él no esté, mientras nosotros no entendamos esto, simple y sencillamente vamos a seguir cometiendo errores, y esos errores van a tener unas consecuencias, y la palabra tiene establecido que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a segar, eso mismo va a cosechar, ¿sí? Entonces miremos, amados, y todos los que nos escuchan, la gran importancia que tiene la justicia de nuestro Dios. Y entonces en el verso 10 nos dice, esta misma enseñanza, 10:10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. ¿Sí? Y esta es la frase que, la confesión de fe que siempre se ha hecho, ¿no? Que si creyeres en tu corazón que Dios resucitó entre los muertos al Señor Jesucristo, serás salvo, ¿cierto? Entonces dice así, que si creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud o para salvación, ¿sí? Entonces, la palabra primero llega al conocimiento, ¿sí? Y si realmente se cree con el corazón, se pone en el centro, va adelante, se hace que esa palabra sea como ese estandarte, como ese escudo, ¿sí?
como esa lámpara que ilumina nuestro camino. Sí, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra en el Salmo 119. Entonces miremos que si la palabra realmente nosotros la vemos con ese galardón de que lo que la palabra me dice es ordenación de Dios, que es verdad y que es para una justicia y que es para llevarme a mí a una santidad, no queda más sino estar conociendo completamente las cosas más pequeñas, las más mínimas que me dice la palabra, para que a través de la fe el conocimiento me dé un crecimiento, me dé una estatura, me dé una sabiduría y me dé una virtud en Dios. Automáticamente que la palabra siga fructificando en nuestras vidas y se siga dando ese cumplimiento y podamos heredar completamente esa justicia que nuestro Señor hizo para nosotros y que ganó en la cruz, dando el cumplimiento completo a todo lo que Dios tenía establecido. ¿Sí? Entonces, miremos acá en 2 de Timoteo 4, en el verso 8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, amén y amén. Y entonces miremos la certeza con la que el apóstol Pablo acá nos muestra que va a haber una corona de justicia dada por el Señor. Y no solamente a Él, sino a todos los que en Él perseveramos, los que en Él esperamos, los que en Él crecemos, los que en Él fructificamos para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Es una corona que el Señor da. Y entonces es de la única manera que podemos justificarnos delante de Dios, a través de la justicia que nuestro Señor Jesucristo hizo. Después en otra oportunidad hablaremos acerca de lo que es la justificación, porque es otro tema que, a pesar de que está ligado tanto con la justicia, pero está enfocado para otras cosas, para otras maravillas que son complemento también de la justicia. Entonces nos dice el apóstol Mateo en la enseñanza 6, en el verso 33. Y entonces le dice el Señor aquí a sus discípulos que no se preocupen ni por qué han de vestir, ni qué han de beber, ni qué han de comer, porque nuestro Padre Celestial tiene conocimiento de todas esas necesidades. ¿Sí? Nuestro Dios conoce perfectamente todas esas necesidades. Y entonces nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, amén y amén. Entonces va ligado totalmente ese reino de Dios y esa justicia. Y lo que nos mantiene ligado, lo que nos mantiene cerca de esa justicia, es la fe de nuestro Señor Jesucristo, el permanecer en Él. ¿Sí? Entonces, no solamente es el conocimiento, que es primario, que es lo primero que tenemos que tener, sino el creer en el corazón para que podamos obrar esa justicia que nuestro Dios quiere que oremos. ¿Sí? Ya con la explicación anterior, después de haber quitado el pecado, después de perdonar nuestros pecados, somos llamados a ser herederos de una justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en el Romanos 14, nuevamente acá en el apóstol Pablo, en el capítulo 14, en el verso 17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo
por el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Sí? De lo que hemos recibido de nuestro Dios, a través de su gracia, a través de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, es lo que debemos dar. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. ¿Sí? Pero si nosotros no tenemos esa riqueza de nuestro Dios en nuestro corazón, pues de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca, y de ahí es donde proviene la vida, es de donde emana la vida, y de ahí es donde se manifiestan o las obras de la carne infructuosas, o se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que es para honra y gloria de nuestro Dios y que es para vida eterna. Entonces, miremos y meditemos un poquito en esa justicia de nuestro Dios, que hoy nos recuerda su Espíritu Santo a través de esta palabra, ¿sí? A través de mirar lo que está establecido en el Evangelio, lo que está establecido en la gracia que nos anuncia acá el apóstol Pablo, en toda esta manifestación de la justicia que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, siendo el fin de la ley y el comienzo y el establecimiento de la justicia de Dios. Eso es lo que nuestro Dios quiere, que permanezcamos en esa justicia donde lo que hay, lo que se hace, es para honra y gloria de nuestro Dios, y es el cumplimiento que la iglesia debe mostrar para todos aquellos que se allegan, para todos aquellos que están cerca, para todos aquellos que esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, mis amados, deseándoles que esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fructifique conforme la medida de la fe de cada uno, ¿sí? Que tengan y reciban testimonios acerca de ella, porque ella solita da un fruto cuando se recibe en un corazón manso y humilde, que es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. No nos pide nada más, sino un corazón manso y humilde, y aún así nos dice que lo aprendamos de Él. Entonces, deseándoles que esta palabra haya llegado a sus corazones, que el Espíritu Santo sea dándoles muchísima más revelación, sea dando más entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual en este maravilloso tema que es la justicia de nuestro Dios, que tiene un cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo y que es heredad para nosotros, ¿sí? Entonces, como resumen, se quitó el pecado y se estableció la justicia de Dios, ¿sí? El cumplimiento de las ordenanzas que Dios tenía establecidas en esa justicia que nuestro Señor Jesucristo dio a su iglesia y a cada uno en particular para provecho y para fruto y para honra y gloria a su nombre. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, les sea multiplicado. A nuestro Dios y Padre Celestial, honra, gloria y magnificencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo Dios. Amén.